Bienvenidos. Continuamos con el desarrollo de la unidad 5. La doctora Müller dos Reis les explicó en qué consistía la contestación de la demanda, qué cuestiones había que tener en cuenta y cuáles serían las estrategias que cada profesional va a abordarlo. Es importante decir que más allá de la contestación de la demanda y la estrategia que se emplea, es que una de las alternativas es oponer distintas excepciones, que como lo vamos a ir desarrollando son excepciones de previo de especial pronunciamiento, y cada una de ellas produce un efecto en el proceso. Abordaremos entonces el tratamiento de las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Es importante decir que a las excepciones las podemos clasificar en dos categorías, en excepciones dilatorias y excepciones perentorias. Respecto a las excepciones dilatorias, son aquellas oposiciones que en caso de prosperar excluyen temporalmente un pronunciamiento sobre el derecho del actor, de manera tal que solo hacen perder a la pretensión su eficacia actual, pero no impiden que ésta sea satisfecha una vez eliminados los defectos de que adolecía, o sea, retrasan el proceso, por decirlo de alguna manera, ya que una vez que se subsanan las deficiencias a las que apuntaban la excepción, el proceso continúa. Entre las excepciones dilatorias que tenemos, podemos ubicar a la incompetencia, la falta de personería, la litispendencia, el defecto legal, y también tenemos defensas temporarias, como son el beneficio de exclusión, las condenaciones del posesorio, días de llanto, arraigo, por citar algunas. En lo que respecta a la incompetencia, su planteamiento constituye el modo de hacer valer la declinatoria, o sea, la presentación ante juez que haya empezado a conocer de la causa, impidiéndole que se separe el conocimiento de ella. Es importante decir que los jueces pueden declarar de oficio la incompetencia absoluta cuando se refiere a la materia, valor o el grado, pero si se trata de incompetencia relativa, es decir, por razón de la persona o del territorio, la falta de planteamiento de la excepción comporta la sumisión tácita a la jurisdicción del juez interviniente, o sea, lo que se conoce como prórroga. La falta de personería procede en el caso de que el actor o el demandado sean civilmente incapaces, ya sea en forma absoluta o relativa, sino también procede en el supuesto que sea defectuoso o insuficiente el mandato invocado por quienes pretendan representarlos a aquellos. La excepción de falta de personería no procede cuando por ratificación del mandante o presentación de un nuevo poder quedan subsanadas las deficiencias del mandato. Sin embargo, ello no exime al actor del pago de las costas ocasionadas por la incidencia. En lo que respecta a la litispendencia, hay litispendencia cuando existe otro proceso pendiente entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto. Es decir, tiene que haber una identidad de partes, causa y objeto. El fundamento de la excepción refiere a la necesidad de evitar que una misma pretensión sea juzgada dos veces, con la consiguiente inoperancia de la actividad judicial que esa circunstancia necesariamente comporta. Reiteramos, son requisitos de la excepción de litispendencia que el primer proceso tramite ante otro tribunal competente o ante el mismo, que el traslado de la demanda del primer proceso haya sido notificado, que ambos procesos sean susceptibles de sustanciarse bajo los mismos trámites. No cabe, por ejemplo, en un juicio sumario fundarla en la insistencia de un juicio ejecutivo, ni viceversa, y que las partes actúen en la misma calidad en ambos procesos, o sea que el actor sea actor y el demandado sea demandado. La admisión de la excepción de litispendencia en el caso de mediar identidad de partes, causa y objeto determina la ineficacia del proceso iniciado con posterioridad. La excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda procede cuando la demanda no se ajusta en su forma o contenido a las prescripciones legales. Ello ocurre cuando, por ejemplo, se omite la denuncia del domicilio real del actor o no se precisa con exactitud la cosa demandada. Un ejemplo de ello
podría ser en una demanda de daño y perjuicio cuando no se individualizan las distintas partidas que integran la suma reclamada o si la exposición de los hechos adolece de ambigüedad. También dije que están comprendidas dentro de las excepciones dilatorias las defensas temporarias. Las defensas temporarias son defensas reguladas por leyes sustanciales que en caso de ser procedentes no extinguen la pretensión, sino que difieren su tratamiento. Ejemplo de ella lo constituye, por ejemplo, el beneficio de excusión, que puede ser invocada por el fiador en caso de que el acreedor no haya realizado la previa excusión de los bienes del deudor. Si los bienes discutidos solo alcanzan para un pago parcial, el acreedor solo puede demandar al fiador por el saldo que resulta impago. Si no se procede de este modo, el fiador podrá oponer al actor la defensa anunciada, que funciona como excepción dilatoria, ya que solo tiende a suspender el juicio hasta que se demande al deudor directo y se proceda contra sus bienes. También dentro de las defensas temporarias encontramos las condenaciones del posesorio. En virtud de esta defensa, el demandado que es vencido en el juicio posesorio no puede comenzar el juicio petitorio sino después de haber satisfecho plenamente las condenaciones pronunciadas contra él. Otra de las defensas temporarias es la de días de llanto, que en virtud de esta defensa, hasta pasado 9 días después de la muerte de aquel de cuya sucesión se trate, no puede intentarse pretensión alguna contra el heredero para que acepte o repudie la herencia, pero los jueces a instancia de los interesados pueden entre tanto dictar las medidas necesarias para salvaguardar los bienes. Bueno, para finalizar las defensas temporarias también tenemos a la de arraigo. Esta defensa se refiere a que si el demandante no tuviera domicilios ni bienes inmuebles en la República, será también excepción previa la de arraigo por las responsabilidades inherentes a la demanda. De acuerdo con lo que prescribe la norma, se tiende a asegurar la responsabilidad del actor por los gastos y honorarios a cuyo pago puede ser eventualmente condenado. La excepción procede cuando aquel no tiene su domicilio real y efectivo en el país, no siendo suficiente la ausencia accidental, temporaria o periódica. Ahora bien, cuando hicimos la clasificación de las excepciones, hablábamos que tenemos excepciones dilatorias y excepciones perentorias. Ahora corresponde que encaremos el tratamiento de las excepciones perentorias. Las excepciones perentorias son aquellas oposiciones que en el supuesto de prosperar excluyen definitivamente el derecho del actor, de manera tal que la pretensión pierde toda posibilidad de volver a proponerse eficazmente. Las dilatorias, en cambio, excluían temporalmente un pronunciamiento sobre el derecho del actor. Estas lo excluyen definitivamente. Es importante hacer bien la diferenciación entre dilatorias y perentorias. Dentro de las excepciones perentorias tenemos la falta manifiesta de legitimación para obrar. La excepción tiene por objeto poner de manifiesto alguna de las siguientes circunstancias: que el actor o el demandado no son los titulares de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión, que mediando la hipótesis del litisconsorcio necesario, la pretensión no ha sido deducida por o frente a todos los sujetos procesalmente legitimados, o también que no ocurre respecto al sustituto procesal el requisito que lo autoriza para actuar en dicho carácter. Dicha excepción es importante remarcar que solo puede resolverse como de previo y especial pronunciamiento en el supuesto que la falta de legitimación surja de manera manifiesta. Si ello acontece siempre que de la propia exposición del actor o de los documentos agregados a la demanda resultare que aquel no reviste el carácter de titular del derecho pretendido. En el caso que no fuera manifiesta, esta excepción deberá resolverse definitivamente en la sentencia que pone fin, con la sentencia que pone fin a la cuestión, no previamente como excepción previa, sino que resolverse conjuntamente cuando el juez resuelva la cuestión de fondo. Otra de las excepciones perentorias es la cosa juzgada. La misma procede cuando ha recaído sentencia firme respecto a una pretensión anteriormente sustanciada entre las mismas partes y por la misma causa y el mismo objeto. Es decir, necesariamente tiene que existir una identidad de partes
causa y objeto. También dentro de las excepciones perentorias tenemos a la transacción, la conciliación y el desistimiento del derecho. Estas excepciones deben fundarse en la existencia de cualquiera de dichos actos, los cuales configuran, como ya se lo ha mencionado en unidades anteriores, medios alternativos de terminación del proceso y cuyos efectos son equivalentes a lo de la cosa juzgada. Es importante decir que también tenemos como excepción perentoria a la prescripción y que la misma, al igual que como la falta de manifiesta legitimación para obrar, se resolverá como previa si fuera de puro derecho. Caso contrario, también será resuelta en la sentencia de fondo. En lo que respecta a la sustanciación de las mismas, las excepciones establece nuestro código que se opondrán en un solo escrito, juntamente con la contestación de la demanda o de la reconvención. La presentación de las excepciones no suspende el plazo para contestar la demanda. ¿Qué quiere decir esto? No suspende el plazo para contestar la demanda o la reconvención en su caso, salvo si se tratare de las excepciones de falta de personería o defecto legal. ¿Qué quiere decir esto? Que si oponemos una excepción, eso no implica que con eso se ha suspendido el plazo para contestar la demanda. Los plazos siguen corriendo, por eso resulta conveniente que se lo haga todo en el mismo acto. Caso contrario, tener presente que los días que faltan para que se venza el plazo para contestar la demanda. Es importante decir que con el escrito en que se propusieron las excepciones también corresponde agregar toda la prueba instrumental, corresponde agregar toda la prueba documental que esté en nuestro poder y también ofrecer la restante. De ella se hará traslado al actor, quien deberá cumplir con idéntico requisito. Vencido el plazo con o sin respuesta, el juez designa la audiencia dentro de los 10 días para recibir la prueba ofrecida si lo estimare necesario. ¿Cuáles son los efectos que produce la interposición de estas excepciones en el caso que las mismas procedan o no? Una vez firme la resolución que las declare procedente de las excepciones previas, se procederá a remitir el expediente al tribunal considerado competente, en el caso que proceda la excepción de incompetencia, a ordenar el archivo si se tratare de la excepción de cosas juzgadas, falta de legitimación manifiesta, prescripción o de las previstas por la ley de fondo, salvo en este último caso cuando solo correspondiera la suspensión del procedimiento. También puede pasar que el juez remita al tribunal a remitir el expediente a otro tribunal en el caso de que la excepción fuera de litipendencia por conexidad. Si ambos procesos fueran idénticos, se ordenará el archivo del iniciado con posterioridad, a fijar el plazo dentro del cual deben subsanarse los efectos. Vencido el plazo sin que el actor cumpla lo resuelto, se lo tendrá por desistido del proceso, imponiéndose las costas. Consentida o ejecutoriada la resolución que rechaza las oposiciones, o en su caso subsanada la falta de personería, se declarará reanudado el plazo para contestar la demanda. Es importante la lectura de los artículos 345 a 353, inclusive del Código Procesal Civil y Comercial, a los efectos de una mejor comprensión e interpretación de los temas que se fueron exponiendo en la unidad. No hay nada más. Muchas gracias.